La Ayurveda es una ciencia milenaria de la India, hace 5.000 años se encuentran los primeros escritos o 3.000 años, pero se cree que todos estos escritos ya se, en los que se escribieron en idioma sánscrito, en caracteres que se inventaron para poder escribir esto de lo que hablaban estos sabios estudiosos, se cree que ya venía siendo comunicado de forma oral a través de muchos más miles de años. Ayur quiere decir vida, Veda quiere decir sabiduría, quiere decir que esto es una sabiduría de vida. Me hace acordar un poco a cuando yo estudié biología, y biología es el estudio de la vida. Esto es la sabiduría de la vida. Es decir, que antes que una medicina, porque la Ayurveda es una medicina también o tiene una aplicación médica, es una ciencia que enseña cómo vivir. Nació en la India, ¿sí? En la parte de los Himalayas y en la zona de Pakistán, al principio en el valle del río Indo y después se fue eh, transfiriendo hacia el sur de la India, se fue transformando. De hecho, si uno va al sur, la Ayurveda es totalmente distinto a la Ayurveda que se hace en el norte de la India. Y viene de 4 libros esenciales, esto vamos a pasarlo rápidamente, pero viene de 4 libros, 4 libros esenciales que eran cantos mántricos que bajaban un montón de cosas filosóficas. Se plasmaron después las enseñanzas de esos libros en algo más concreto, en otros 108 textos, que son estos Upanishads, que son libros finales, en el Bhagavad Gita, que por ahí es el más conocido, eh, las enseñanzas del Bhagavad Gita para estas ciencias védicas, nace una filosofía que es el pie, es el fundamento, esta filosofía Samkhya, que figura ahí, es el fundamento de, tanto del yoga como de la Ayurveda. Nacen juntas desde esta filosofía. Entonces, entender a esta filosofía Samkhya, que para entenderla en estos 5 minutos que le vamos a dedicar es un chiste, pero vamos a jugar a entender esta filosofía. Les, les voy a hacer un paréntesis acá, me pongo delante de ustedes y les pido, mirándoles a los ojos, que me tengan fe en este momento, que den conmigo este salto al vacío donde vamos a ver que estamos volando en cosas totalmente voladas, porque vamos a nadar la filosofía y con palabras que muchas no conocemos, y hablan tienen miles de significados, y dando una palabra, si queremos definir qué quiere decir Samkhya, podemos hablar media hora solo de la palabra. Entonces, imagínense meternos en esta filosofía. Vamos a ir volviendo sobre esto en cada clase y en cada contenido que vayamos viendo. Esta filosofía Samkhya, entonces, es una filosofía dual, habla de que hay algo inmanifiesto y que se va a empezar a manifestar cuando se unan estas dos partes. Si bien esto inmanifiesto, que no crea nada, que sería como el espacio sagrado, digamos, no puede unir con nada, por todo partiría de ahí, pero a la vez hay algo manifiesto, algo que una naturaleza potencial que va a hacer que el mundo, como lo conocemos, tenga forma, el cosmos, el universo tenga forma. Esta naturaleza potencial se llama Prakriti. Lo divino, digamos, sería el Purusha. Y esto es importante y lo elegí poner en este taller, porque también va a hablar de cómo se manifiesta la realidad. Cómo se manifiesta la realidad en esta filosofía habla también, o lo podemos comparar, con cómo se manifiesta todo lo que manifestemos en nuestra vida, desde una forma de hablar, un saludo, hasta una actividad que hagamos. Ya vamos a volver sobre esto. De esta unión entre estas dos estructuras, ¿sí? De esta filosofía dual, nace algo que se llama Buddhi, que sería el intelecto, que sería una inteligencia más allá de nuestra inteligencia personal, ¿sí? Una inteligencia universal. Se rompe esta estructura estática, potencial a poder desarrollar un mundo, y lo primero que aparece es este intelecto, es como una luz
que aparece, ¿sí? Nace primero de algo mucho más sutil, que es un sonido, y aparece esta luz del intelecto, esta inteligencia que puede generar, puede derivar en un montón de cosas. ¿En qué deriva esa inteligencia? En algo que se reconoce a sí mismo, que lo podemos nosotros, en nuestras palabras, decir como ego. ¿Sí? Ahamkara sería el ego. ¿Sí? O sea, algo que diferencia que hay un exterior y un interior. Hay cosas que se separan entre sí, que nacen de lo mismo, pero ya empiezo a ver que hay cosas distintas. De Ahamkara deriva y va derivando, es una derivación una cosa de la otra. Manas. Y le pongo números, también es importante, decir que no es aleatorio que le haya puesto números, porque Samkhya también en una de sus acepciones quiere decir enumeración. Y la filosofía se basa en 25 principios que van avanzando en orden desde esa aparente nada hasta lo más manifiesto. Manas sería la mente, este quinto principio. Es decir, la mente limitada, ¿sí? La mente condicionada, la mente nuestra, la mente que podemos usar nosotros. Cuando me separo de otro, empiezo a desarrollar, según esta filosofía, un montón de mecanismos que van a permitir que esta diferenciación con el otro se vuelva cada vez más compleja, ¿sí? Y más puntualizada. Los 5 principios que vienen a partir de esta aparición de la mente, hay una metáfora, es muy metafórica y muy poética, y por eso me fascina tanto estas ciencias védicas, son totalmente poéticas. La interpretación de estos libros no son nada técnicas, hay que hacerla totalmente desde algo muy poético, y el estudio de estas ciencias puede llevar toda una vida y puede llevar, como viene siendo, milenios, ¿sí? Dice uno de estos libros que Manas, la mente, para poder conectarse con el mundo, para poder manifestar el mundo, abre 5 puertas, ¿sí? Y estas 5 puertas son los sentidos de percepción, son las facultades de percibir. Fíjense que todavía no hay nada tangible, son facultades, ¿sí? No hay todavía una persona. Dice, el mundo que se volvió intelecto, una inteligencia universal, que se volvió separación entre las partes y que se volvió mente, que puede individualizar y generar sus propios procesos, abre 5 puertas, y estas 5 puertas son facultades de oír primero, y tampoco es aleatorio que el oído venga primero, porque para estas ciencias todo deriva, el Big Bang, digamos, nace de un sonido, ¿sí? El Om famoso, ¿sí? Es el sonido que le da inicio al universo, por eso está en este lugar. Entonces viene el oír, viene el tocar, ¿sí? La sensación táctil, como un poquito cada vez más elaboradas, viene la vista, el gusto y el oler. Son sentidos, son posibilidades todavía, son facultades de las que se derivan, y las pongo en esta forma porque de cada una de estas se va a ir derivando otra expresión, y vamos a ver después cómo se relacionan. Por ahora, síganme con fe nada más. Mucha fe, ya sé. Del oír se va a derivar el comunicar, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a ver, no sé, si tratáramos, si alguien hizo alguna terapia energética y sabe algo de los chakras o de energías, de cómo manejan y cómo se tratan las energías, generalmente la parte del oído y la parte de la comunicación tienen que ver con los mismos centros energéticos. Y si lo vemos en el cuerpo físico, casi a veces que todas estas cosas encuentran también alguna relación sutil a veces, densa si la buscamos. El tocar tiene que ver con el aprender, con el tomar, ¿sí? El ver tiene que ver con el deambular, con el poder movernos en el espacio, pero todavía son facultades. Está la facultad de movernos. ¿Qué movemos? Todavía no hay nada para mover en el universo en esta filosofía. Gustar tiene que ver con procrear, el sentido del gusto, el agua, tiene que ver con
todo lo que sea los sentidos, los órganos de procreadores, ¿sí? Del hombre, de la mujer. Y el oler tiene que ver con el excretar. Es difícil de unirlos, los dos, ¿sí? No es tan difícil si uno ve un perro y entiende esa conexión natural que tienen los perros con oler los órganos excretores de otros perros, ¿sí? Y por ahí nosotros todavía no lo podemos comprender. No nos detenemos en esto, tenemos todavía nada, no apareció nada en el mundo, y después de esto se derivan otros 5, le llaman tanmatras, que son las materias de percepción. Y acá empiezan a aparecer alguna vibración. Ya podemos decir, bueno, el sonido es una vibración que tiene que ver con el oído y con comunicar, el contacto es una vibración, la sensación táctil, la sensación de la imagen, la sensación del sabor y la sensación del olor. Y de estos 5, y a esto quería llegar, que siguen siendo totalmente sutiles, desde lo más sutil a lo más denso empiezan a aparecer los 5 que son los que le dan pie y fundamento a la Ayurveda, y le dan pie y fundamento al yoga, y le dan pie y fundamento a todas estas ciencias védicas, antiguas, no sé, la primer astrología y astronomía, que eran la Yotilla, la primer arquitectura sagrada, que era el Vastu, antes del Feng Shui incluso. Bueno, todas estas nacen y se hacen pie en esta teoría de los elementos, los 5 elementos, de lo más sutil a lo más denso, el éter, o a veces lo podemos decir como espacio, que le da lugar a que se manifiesten los otros 4, que son el aire, el fuego, el agua, volviendo cada vez más denso, y la tierra. Vamos a estos elementos, o mahabhutas, como le llaman estas ciencias, y que la metáfora que usan ellos no es que el universo esté formado de todo esto. Como les decía, nosotros manifestamos igual para esta filosofía que como se manifiesta todo esto, desde lo inmaterial a lo material. Piensen en cómo nos despertamos, abrimos los ojos, antes de abrir los ojos aparecemos en el mundo, parecía que no estábamos en el mundo, aparecemos en el mundo, algo que no estaba tuvo lugar. Puede aparecer la luz primero, y pueden aparecer todas estas facultades de oír, de tocar, incluso antes que se manifieste, son milisegundos, pero antes que se manifiesten las imágenes. Luego aparecen las imágenes, los sonidos como tal, luego aparece la persona que está al lado nuestro, o la cama, o nuestra mascota, o el placar que está enfrente nuestro. Es totalmente metafórico. Y en cuanto a los elementos, esta metáfora lo que va a decir es que cada elemento, cada cualidad en el mundo, eh, o cada cosa en el mundo, está manifestada por cualidades. ¿Sí? Las cosas pueden ser pesadas desde nuestra perspectiva de la mente humana, o pueden ser livianas, pueden ser frías o calientes, suaves o ásperas. Describe 20 cualidades distintas, estas son las principales, que nos van a servir. Ahora vamos a ver por qué nos van a servir tanto estas cualidades, saberlas. Y hay una gradación de lo máximo, vamos a tomar frío o caliente. De lo máximo frío a lo máximo caliente hay una escala, una gradación, ¿sí? Y cada elemento, por ejemplo, va a incluir una gradación de estas cualidades. Estos elementos que dijimos que eran éter, aire, fuego, agua y tierra, vamos a tomarlos al revés. Vamos a ir desde la tierra, desde lo más pesado. Cada elemento, entonces, va a unir algunas de estas cualidades. Es decir, la tierra, por ejemplo, que es fría, estática, densa, oscura, pesada. El agua, que es fría de por sí. Esto, si estuviéramos todos con los micrófonos abiertos, que si quisieran, yo no tendría problema que lo hagan, pero da para muchísimo debate, porque uno puede decir, bueno, pero el agua puede ser caliente, pero tiene que estar el elemento fuego para todas estas visiones. Es fría, suave, estática, es pesada, ¿sí? El agua nos va a conectar con algo pesado. Es clara, porque es transparente de por sí el agua, ¿sí? Tiene que estar mezclado con el elemento tierra para que le dé
¿Se acuerdan que la Tierra era densa, oscura, ¿sí? De por sí? Entonces, si está mezclada, si están mezclados estos elementos, podemos encontrar esas otras variantes. Y acuérdense que estamos formados por todos los elementos. Todo, para esta filosofía, está formado por todos los elementos. El fuego está caracterizado por ser caliente, agudo, porque es penetrante, es transformador el fuego, ¿sí? Es agudo en ese sentido, que una vez que tocó el fuego algo, eso mutó, a veces para siempre, ¿sí? Se convirtió en otra forma. Es liviano, no tiene tanto cuerpo, es sutil y es luminoso, da luz, ¿sí? Por eso se relaciona el fuego y la luz con el intelecto. Al lado de cada elemento yo les puse la palabra en sánscrito, ¿sí? El nombre en sánscrito, por si lo reconocen o lo asocian a algo o lo quisieran tener anotado nada más. El aire, ¿sí? Que es liviano, frío, sutil, es áspero, ¿sí? Estar en contacto con el aire nos nos volvería más ásperos, ¿sí? Si bien uno puede ver que no sé, una piedra que estuvo mucho tiempo en el aire parecería que se va puliendo con ese contacto, pero el contacto con el aire de por sí nos va a hacer que estemos más ásperos, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora cuando entremos en cómo todo esto se manifiesta en nosotros, en nuestros propios cuerpos. Y es móvil, ¿sí? Se mueve el aire. Y el éter, que la palabra en sánscrito me gusta mucho porque es akash, y por ahí uno la podría relacionar de los registros akáshicos, es ese espacio donde todo se puede manifestar y las cualidades son mucho más voladas, digamos, ¿sí? Es sutil, es expansivo, es omnipresente. El, Estos elementos se van a manifestar en nosotros, en nuestros cuerpos y en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra comida, en las cosas que hagamos, a través de tres fuerzas. Dice que en la Ayurveda que hay tres bioenergías, tres fuerzas que son las que van a regir en todo nuestro universo. ¿Sí? Lo podemos encontrar en todo, en cómo se mueve un planeta, por ejemplo, también lo podemos encontrar. Y podemos encontrar relación en cómo nosotros reaccionamos o vibramos con ese movimiento de ese planeta, por ejemplo, porque podemos entender cuál es la conexión que hay de los elementos tanto si eso incrementa nuestro propio elemento como si lo equilibra, por ejemplo, o lo balancea. Si unimos la tierra y el agua, ¿sí? La unión, sí, la unión de dos elementos va a dar lugar a una bioenergía. En este caso es la energía Kapha. Kapha va a ser la energía que une la tierra y el agua. La segunda bioenergía es la que une el agua y el fuego. Imagínense la unión. Imagínense, primero vamos para atrás. Imagínense la unión de tierra y agua. ¿Qué da tierra y agua si uno la une? Alguien que me lo diga, por favor. Barro. Barro, gracias. Da barro, así le escucho otra voz que no sea la mía, por favor. Sí, mi duda me quedó porque el agua se considera que es estática. Para mí es Bueno, como un poco está más buena. densa que el aire, pero no la consideraría estática. Eh, el agua, vamos a suponer que el aire vos lo dejás en un recipiente, ¿sí? Y ese aire va a estar en constante transformación. Sus moléculas, vamos a verlo a nivel molecular, ¿sí? Sus moléculas van a estar en constante transformación. El agua, si vos dejás ese agua en un recipiente, se vuelve estática, ¿sí? Para que haya un movimiento para estas visiones, tendría que haber unos ciertos desniveles, ¿sí? Para que ese agua pudiera fluir. El aire no necesitaría de esos desniveles, si bien uno a nivel sutil lo puede encontrar también, porque dice, bueno, sí, hay más densidad y el aire se va moviendo por una cuestión de distintas densidades o Sí. de presencia de calor, ¿no? Eso, y esto es otro pedido Me que les voy quedo a con lo hacer molecular. Ya lo con lo molecular me cerró. molecular. Mira, la otra Y cuestión uno tiene es, que estar más unida, qué sé yo. exactamente, el agua tiene esa fuerza cohesiva, ¿sí? Por eso también le da el peso.
al agua. Uno podría ver que el agua, bueno, es liviana, también podría uno decir el agua cuando está en el aire es totalmente liviana, pero va hacia abajo, sí tiene esa tendencia abajo y a cohesionar, a unir. Las personas que tienen agua y tierra, ¿sí? Siempre que predomina esa fuerza, esa bioenergía, o en las estructuras donde predomina esa bioenergía, va a tender a hacer algo más pesado, algo más denso y que va a costar más movilizarlo. A la vez, al tener agua y ser cohesivo, va a tener algo que va a integrar mucho más. Van a ser personas que, por ejemplo, en sus cabezas pueden integrar mucho más fácil conceptos, ¿sí? A la vez, por tener esa cohesión, va a ser mucho más apegado esa persona, por ejemplo. Esas son como cualidades, adelantándome a lo que vamos a ver en un segundito nada más, que tiene el agua. Pero bueno, para decirte esto de que por qué esto de que sea estática, ¿sí? El agua. En la unión con la Tierra, entonces, en este barro, va a formar, dijimos, a Kafa, a esta fuerza, a esta bioenergía. Kafa en castellano quiere decir, si lo tradujéramos, flema, pero nuestra cabeza occidental se va a ir por cualquier lado. Entonces acá es como que tenemos que abstraernos como si fuéramos el niño descubridor, ¿sí? La persona que está metiéndose a descubrir sin importar, sin conceptos. Si vienen, va a venir la mente, va a tirar un montón de conceptos y va a decir, no, porque esto tiene que ser de esta manera, porque si, ¿cómo lo explicamos? Nada, acá no hay forma de explicar. Uno si no hace este ejercicio, se retira de la Ayurveda directamente. ¿Sí? No puede seguir adelante. Y después, lo gracioso y maravilloso es que después da la vuelta a la esquina y se encuentra con que la explicación era mucho más profunda de lo que la cabeza, la mente quería, y mucho más integradora también, ¿no? No es que los conceptos que teníamos no sirven más, al contrario, se integran completamente con esto. Si unimos agua y fuego, podemos ver que es un agua hervida, ¿sí? Pita, la energía pita es esto, es fuego, es ebullición, es hacer cosas, lograr. Vamos a verlo también. Es la segunda bioenergía. Y la tercera bioenergía, la más densa, la más sutil, une a los dos elementos que nos quedaban todavía fuera, que eran el aire y el éter. ¿Sí? Es lo más liviano y lo que más nos va a conectar con cosas sutiles y sin tanto cuerpo como podrían tener las otras bioenergías. Si bien todos tenemos todas estas fuerzas, en alguna medida, en distintas proporciones. De hecho, hay un test que se puede hacer para saber más o menos qué proporción de cada una de estas fuerzas tenemos en nuestra mente, en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Y ese test, si quieren, se los mando en la semana, ¿sí? Al grupo de Telegram, para quienes no lo hayan hecho. Tal vez algunos lo hayan hecho, algunas ya lo saben y pueden participar más en esto. Pero igualmente acá podemos participar todos. ¿Por qué? Lo vamos a identificar fácilmente. En nuestros cuerpos se identifica fácilmente. Vamos a hacer de cuenta que en vez de tener todas las fuerzas en distintas gradaciones, tenemos o podemos definir a una persona que fuera solo Kapha, que es muy difícil de encontrar, a una persona que sea solo Pita y a una persona que sea solo Vata. Kapha estaba formado por ¿qué elementos? Dijimos. A ver si hay fe y Tierra y agua. Tierra tierra y y agua. agua. Pita por fuego y agua. Vata por aire y éter. En sí, la palabra que define a bioenergía, que es doya, y es la base de todo este movimiento, significa tendencia al desbalance. ¿Sí? Viene de la misma raíz dis que usamos nosotros, que usa nuestro lenguaje para decir que hay un desbalance, para decir algo que anda mal, algo que está mal. Significaría, ¿sí? Que acuérdense que venimos de esto que nace de los elementos, que termina siendo la parte más visible y tangible de algo que era muy sutil y que también lo tenemos. O sea, venimos de algo que se manifiesta desde lo sutil, que es perfecto, es intocable, ¿sí? Es sagrado, podemos decir, si queremos, podemos usar la palabra que querramos y verlo con la visión que querramos, pero hay una conexión que no conocemos y que está en un aspecto, en un plano mucho más sutil y a la que tal vez difícilmente podamos, con nuestras
mentes nada más abordar. Cuando empezamos a aplicar nuestro corazón, nuestro alma, vamos a decir, podemos empezar a entender algunas otras cosas. Pero en este plano, en el de la materia, en el del universo, todo se mueve por desbalance, lo que decíamos recién de alguna manera. Tiene que haber distintos gradientes, ¿sí? Para que las cosas tengan movimiento, para que se desencadene un movimiento que para cualquier cosmogonía empezó con un primer pequeño desbalance que desencadenó esto que estamos viviendo, ¿sí? Y desencadenó que estemos acá, estas personas que estamos acá mirándonos y hayamos llegado a distintas coordenadas por un pequeño impulso que empezó no sabemos cuándo, nuestra cabeza no lo puede ver. Pero todo tendría que ver con desbalance entonces. Todo lo que está manifestándose tendría que ver con desbalance. Nuestros cuerpos, si nosotros cerramos los ojos en este momento y nos sentimos un instante, nos tomamos esa libertad de sentir cómo está el cuerpo. Puede ser que la atención esté puesta mucho en la parte de la cabeza en este momento porque eh, estuvimos escuchando mucha información y estamos procesando mucha información y es una herramienta maravillosa que estamos usando, que podamos empezar a integrar todo eso. Entonces está bien que esté ahí la atención, pero si la atención está puesta más en un lugar que en otro, hay un desbalance en este exacto momento en nuestro cuerpo. Por hablar de uno solo de todos los que hay, para que se mueva la sangre en nuestro cuerpo, tiene que haber diferentes graduaciones, tiene que haber más presión en cierta parte del corazón y menos presión en el exterior, y para que vuelva esa sangre tiene que pasar todo lo contrario. Para que se mueva nuestra respiración tiene que haber distintas presiones, o sea que el desbalance, digamos, es lo que mueve todo. Por eso estas tres energías, esta tendencia al desbalance de la que habla el Ayurveda, son las que van a mover todo. Y, por ejemplo, estos cuerpos. Este es un principio que va a tener que ver con esto que les decía de que, bueno, si algo que incorporamos, vamos a poner un alimento, que es lo más conocido de la Ayurveda. La Ayurveda se conoce a veces como una forma de alimentarse, ¿no? Que es en sí eso, pero tiene que ver más o también con una alimentación sutil, con cómo nos estamos alimentando de otras cosas. No me voy a meter por ahí, cierro esta puerta, porque si no me voy a ir por ahí, pero eh, lo que sí les voy a contar con esto es que el principio es este, que se llama Samaña Villeya, no importa, y que quiere decir que lo similar atrae e incrementa lo similar. Es decir, que si una persona, por ejemplo, CAFA, que ya vamos a ver cómo es, se junta con otra persona CAFA, ese CAFA va a estar potenciado y tal vez va a empezar a producir desbalances muy grandes en mi cuerpo. Y para yo poder equilibrarlos, o para poder balancearlos, me gusta más la palabra balance que equilibrio, que me habla de algo más estático, y en la vida todo tiene un balance constante, como vemos, ¿sí? Este yin y yang, donde una energía mueve a la otra, ¿sí? Eh, Podemos balancearnos nosotros a partir de las energías complementarias. Es decir, si una persona CAFA, que es lo más denso, se junta con una persona bata, por decirlo en términos muy, muy groseros, va a haber un equilibrio seguramente de esas fuerzas. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver, acá tenemos a la persona CAFA, ¿sí? Esta persona formada. Imagínense que nos dan agua, tierra y queremos formar una persona con eso, ¿sí? Con estas cualidades que decíamos que era frío. Acá puse las de las dos, del agua y de la tierra. Frío, estático, denso, pesado, suave. Son más o menos las que unen a los dos elementos. ¿Cómo sería esta persona CAFA? Les invito a que me compartan algo de que se les ocurra cómo sería esta persona CAFA, o qué puede caracterizar a esta persona CAFA en su cuerpo, en sus pensamientos. Es más fácil verlo en el cuerpo, me parece, de esta persona. ¿Cómo sería su estructura física, por ejemplo? Sus huesos, sus músculos. Tendría Alguien medio mucho. morrudito.
como rudito, así. Más Exactamente. redondeadito. Exactamente, una persona que va a tender a tener mucha masa corporal, ¿sí? A que sea fácil adquirir masa corporal, a que sea difícil deshacerse de esa masa corporal, justamente, ¿sí? ¿Sí? Es más el deportista, pero te diría el rugbyer, que tiene mucha masa corporal, ¿sí? Esa persona que resiste, la persona que tiene mucha resistencia también, ¿sí? Un CAFA puede resistir mucho en todo aspecto, físico, mental también, ¿sí? Emocional también. Esto que decíamos hoy, bueno, no me quiero ir de esto. La suavidad del agua es la que le va a dar esa flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad, la capacidad de transformarse que tiene el agua. Estas personas que tienen esta capacidad de transformarse, como el agua, y de adaptarse al continente, el agua uno la pone en distintos continentes y el contenido cambia, ¿no? El agua en forma de vaso tiene forma de vaso y el agua en forma de botella tiene forma de botella. Eh, y esa persona va a hacer lo mismo y son personas que les va a costar cambiar porque están bien como están y para qué mover las cosas del lugar. Hasta el punto, o sea, esto podemos verlo desde puntos críticos, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, la persona que está sometida a algo y lo perdona y lo admite y lo puede ver incluso, porque lo ve también, tiene su sentido, va a depender también qué elemento predomine, ¿no? Si tiene más agua que tierra, por ejemplo, serían un poco más de visión clara. Si predomina la tierra, son personas como muy estancas, muy quedadas, muy para abajo la energía y toda la pesadez del cuerpo. Pero son personas que podrían perdonar a la persona que los maltrata, ¿sí? Eso tiene que ver con esa energía, esa bioenergía de CAFA. Entonces dijimos más o menos, ¿cómo van a ser, por ejemplo, imagínense si es todo estático, todo muy quedado, todo muy para abajo, ¿cómo sería la digestión de esta persona? Que tienen todos lentos sus procesos metabólicos, mentales, y por eso es como cuesta adaptarse, pues cuesta cambiar, pero cuando cambia, el agua vos la cambiás de recipiente y el agua se hizo otra cosa, ¿sí? El día que vos pudiste cambiar, tenés la flexibilidad para hacerlo, es un poder también. Si cada una de estas bioenergías representa un desbalance y siempre uno se va a la parte de desequilibrio y todo negativo, pero también son poderes que vos tenés, porque si tenés esta posibilidad de ser maleable, vos podés, si lo podés encaminar, lo podés llevar adelante, cambiar, ¿sí? Pudiste, vamos a algún ejemplo de estos que decía, pudiste ver una situación un trabajo, vamos a estar, el trabajo en el que no estás bien, pero hace 10 años que estás ahí y no hay una fuerza que te mueva a salir de ahí. A la persona CAFA le va a costar mucho salir de ahí hasta que venga algún amigo Bata, por ejemplo, o algún amigo Fuego, Pita, y lo mueva a salir de ahí. Y cuando lo puede ver o puede estar bien encaminado a salir de ahí, puede muy fácilmente, más incluso que las otras bioenergías, cambiar y adaptarse a algo nuevo, ¿sí? A algo que sea completamente nuevo. Le va a costar, va a hacer sus procesos, pero cuando cambie va a tomar la forma de lo nuevo, de la cual le va a costar muchísimo volver a salir otra vez si esta fuerza la sigue representando, ¿sí? Son fuerzas que está bueno verlas, porque cuando las vemos tenemos el camino para dejar de representarlas, ¿sí? O para encontrar salida a estas fuerzas. Pero son fuerzas que muchas veces no las podemos ver y actúan en nosotros, en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, en nuestras respuestas, en nuestros pensamientos. No las vemos. Vamos a la segunda bioenergía. Esta persona Pita, vamos a suponer que tiene solo esta bioenergía y que la mueve el fuego y la mueve el agua. Este agua hirviendo, ¿sí? En constante ebullición. Persona con cualidades de calor, agudeza, sutileza, claridad y algo que es muy penetrante, ¿sí? Lo que decíamos hoy, muy transformador el fuego. ¿Cómo sería esta persona? Lo que quieran, en su mente, en sus pensamientos, en su manifestación de las cosas, en su cuerpo, en su metabolismo.
Me imagino a alguien impulsivo. Totalmente. Mm. Calentón. Extrovertido. Totalmente para afuera. Fíjate que acá hay algo, porque estamos en un entremedio entre una persona de fuego, pero que también tiene elemento agua. Entonces, va a depender qué elemento predomine para ver a qué lado va a ir, si es más extrovertido o va a ser más hacia adentro, más hacia abajo, ¿sí? Como pasaría en una persona CAFA. Estas díadas de elementos, ¿sí? Van a hacer que uno esté más visible siempre, ¿sí? El CAFA va a ser una persona de agua y la tierra lo va a complementar, digamos, o le va a dar la estabilidad o la densidad que por ahí el agua no tiene en su transparencia, vamos a decir, ¿sí? Pero en mucha menor medida de lo que el agua va a mostrarnos en estas cualidades. En las cualidades de la persona pita, el fuego, ¿sí? Y ya vamos a ver que en la persona bata, el aire va a ser el principal y el éter va a ser el que lo balancee. En esta persona, el fuego. Y si no hubiera, fíjense que son justo dos elementos, fuego y agua, una combinación, wow, como unimos fuego y agua. Pero va a ser lo que le dé equilibrio y balance. Una persona, entonces, pita, sí, dijimos que va a ser hacia allá, ¿no? Va a ir para afuera, va a ir a buscar, a agarrar cosas, va a concretar, va a ser una persona que puede concretar. Va a ser una persona que ve las cosas, ¿sí? Sí, veo las cabecitas haciendo que sí, así que ve las cosas, ve con claridad las cosas. Pita lo ve antes que nadie. ¿Sí? Este es un ejemplo claro de una persona pita. ¿Cómo los demás no lo ven como lo veo yo? ¿Sí? ¿Cómo el mundo está tan equivocado que no ve cómo son las cosas? Sí, muchas personas pita que están asintiendo con la cabeza y diciendo, sí, sí, entiendo por dónde va esto. Este salto de fe tenía un porqué. Ahora empieza a bajar, empieza a hacerse carne. Pero Pita también tiene ese don de que puede manifestar y al ver claramente las cosas puede ser un líder completo, ¿sí? En las cosas. Si está sobrepasado este elemento fuego, si fuera solo elemento fuego, no hubiera equilibrio de los otros, esta persona se prende fuego. Sus pensamientos prenden fuego a la persona que tienen al lado. Una reacción puede ser penetrante, transformadora como el fuego, y te quemé y no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Eh, Puede tener esto si no hay un balance de las fuerzas. Las cosas son de vida o muerte, ¿sí? Se vuelven de vida o muerte para la persona pita. Eh, Hay que hacerlo, puede poner deadlines, por ejemplo, esto lo va a encaminar, o sea, no lo va a encaminar, le va a salir naturalmente, esto quiero decir, le va a salir naturalmente. Pero cuando lo vemos, también, que solo estemos actuando desde este elemento, va a ser que tal vez muchas cosas no nos demos cuenta por qué se nos prende en fuego, o por qué respondemos mal, por ejemplo, o por qué eh, no tenemos ese segundo de reacción previo a aprender a estallar el volcán, vamos a decirlo. ¿Sí? Un ejercicio que me encanta, siempre se los tiro así en la primera vez que aprenden estas cosas. Para la persona pita, un ejercicio, ya que varios hicieron así con la cabecita, vamos a tirar un tip para que lo puedan tener ahí. Eh, o dos tips. Uno es que pensar siempre, siempre que haya una discusión o que haya un debate con otra persona y empiezo a ver que la realidad es como yo la veo y el otro no, pensar, y esto los va a matar, me van a odiar, pero el otro puede tener razón, ¿sí? Callarse, de llevarse ese pensamiento, tirarlo para adentro y decir el otro puede tener razón. Aunque no, ¿sí? Aunque digas, no tiene razón claramente, yo tengo todas las explicaciones de por qué no, pero tirarte a ver qué pasa con esa semilla puesta adentro. Y otra, y esta es monumental, porque después de esta, ahí sí, apagan las cámaras y se van, no vuelven, es, te contesto mañana. ¿Sí? Ante esa situación que nos pone y nos empieza a vulcanizar, te contesto mañana. Es una técnica para enfriar ese fuego maravillosa. Se van a sentir
felices el día que lo puedan llevar adelante y decir, ah, esto era como tomarme una bebida refrescante. Pita no puede jugar, le cuesta mucho jugar en ese sentido, ¿sí? Lo más divertido del mundo lo hace batallándolo, ¿sí? Es a ese punto. Y para pareja, ya que trajiste el tema a colación y está buenísimo, no tiene que ver con la clase que vamos a ver, o sí, claramente tiene que ver, porque si no, no estaría acá esto que acabas de decir. Un hermoso tip es saber uno conocerse, ¿sí? Y por ahí, por ejemplo, cuando empieza a encender la mecha esta que sabe que no se va a apagar y que no va a haber paciencia que lo aguante, decir, darle una pequeña clase a la pareja y decirle, me callo 2 minutos, separémonos, déjame que me doy una ducha, vuelvo y lo hablamos cuando las mechas se enfríen un poquito. Entonces, ese también es un buen ejercicio y salva parejas. Pita, por todo esto de que ve claro, de que es agudo, de que inmediatamente reacciona, ¿sí? De que es muy reactivo, muy combustible, hace muchos juicios. ¿Sí? Pita arma la realidad a través de juicios, desde la mente. Pita, el gran problema que tiene es con la mente, con el manejo de la mente. Porque crea la realidad a partir de juicios, que son hirientes a veces, o son, no hirientes, pero están puestos para el exterior, pero están puestos también para sí mismo, para sí misma. ¿Sí? Esta persona Pita se enjuicia tanto como enjuicia al mundo. ¿Sí? Tengo que hacer las cosas tan bien como yo las veo. Ese es el desafío de Pita. Por eso jugar lo desestructura a Pita. Porque cuando entras en el juego, sí, el juego sin reglas, porque Pita va a querer jugar, dame el manual, me estudio el manual y juego al juego como hay que jugar tirando los dados. ¿Sí? No, el juego incondicional del niño que está jugando a la ronda y no hay un sentido de la ronda. ¿Sí? La ronda es darse la mano entre muchos y dar una vuelta que no va a ningún lado. Bueno, eso desestructura esa energía, ¿sí? Y la empieza a equilibrar, a balancear y a darle poder a otros elementos. Tenemos a la tercera persona entonces, que es esta, que es Bata. ¿Sí? El aire y el éter hacen a la persona Bata. ¿Qué pasa con esta persona Bata? Todavía estamos en el curso de creatividad, ¿eh? No nos fuimos. Estamos en el curso de creatividad, van a ver que esto va a encajar magníficamente con todo, digo yo. ¿Cómo es esta persona Bata con estas cualidades? Están las del aire y están las del éter, que todavía es mucho más volátil. Como les decía con CAFA, vamos a crear una persona. Nos dan elementos y nos dicen, bueno, creen a una persona, hagan una persona, diseñen a una persona con aire y éter. ¿Cómo es esa persona con aire y éter? ¿Cómo será su cuerpo? Colgadísima persona. Colgadísima persona. Está en el aire, ¿sí? Claramente. ¿Qué más? Puede pasar de un tema a otro. Errático, sí, en todo es errático. Pasa de un tema a otro, pasa de una carrera a otra, paso de un libro a otro. Tengo 7 libros abiertos en la mesa de luz empezados. Eh, también veo que también la fuerza Bata también está presente acá en este taller. Al ser muy volátil tiene poca conexión, ¿sí? Está muy desconectada. Le cuesta mucho conectar esa fuerza Bata. Como para Pita decíamos, el tema estaba en el manejo de la mente, en el enfriar la mente, para Bata está en conectar, en llevar los pies a la tierra. Entonces, las reacciones pueden ser muy desmedidas y a veces pueden ser muy violentas y a veces pueden ser muy amorosas y puede ir alternando entre una cosa y otra. ¿Sí? Por ejemplo... No, perdón, yo decía friolento, de tener frío. Tener, Friolento, tener totalmente frío. friolento. Totalmente friolento y lo sufre. Bata lo sufre. Kaffa también es frío porque tiene 2 elementos fríos, ¿sí? Que son el agua y la tierra, pero sabes que no lo sufren. Tienen más masa muscular, entonces tienen más capacidad de resistencia al frío. Bata lo sufre mucho el frío. Esas personas que tenemos los pies y las manos muy frías, ¿sí? Somos muy fríos. Pero ya que yo había entendido violento, eh, Pita se suele asociar más con lo violento, ¿sí? Bata con una persona. Uy, perdón, capaz que hice un ruido ahí. Bata con una persona que va a ser más poco confiable por esto de
de que es errática, si está muy desequilibrado, Pita con una persona que va a ser más violenta, ¿sí? Cuando está muy desequilibrado. Ya vamos a ver que también esto tiene relación. Si están equilibrados y luminosos y conectados, y si están totalmente desconectados, puedes actuar también estas fuerzas y llevarlas a lugares terribles, como por ejemplo, no sé, una guerra, ¿sí? O matar a otra persona sin que te importe nada. Esas cosas nacen también desde estas bioenergías. Por eso está bueno y me gusta entender estas bioenergías. ¿Qué más? El cuerpo de esa persona entonces que era friolenta. Sus articulaciones, huesos, Flaquita, chiquitito. flaquitos, chiquititos, no tienen casi materia, ¿sí? Son personas que casi no tienen cuerpo, casi no pesan sobre sus pies. Les cuesta, como les cuesta conectar en la mente y estar estables en la mente y en todas sus actividades, si fueran solo bata, y acuérdense que estamos hablando de una persona casi inexistente y que fuera solo esta bioenergía, ¿sí? Pero puede ser que predomine mucho esta bioenergía en una persona. Habemos personas que tenemos estas articulaciones y estos deditos y este poco cuerpo y nos viene bien, por ejemplo, las comidas abundantes de CAFA o pesadas, y a CAFA le va a hacer muy mal ese tipo de comidas, ¿sí? Las comidas calientes que a Pita le van a hacer muy mal, a Bata le van a hacer muy bien, ¿sí? El ponerse deadlines, por ejemplo, como Pita lo podría hacer, a Bata no le va a salir. Bata no tiene eso, porque puso el deadline, ¿sí? Lo va a hacer, va a decir, ah, sí, se copa, se enamora de hacer el deadline y de hacer la estrategia, el plan y todo, y al tercer día está haciendo otra cosa porque se olvidó completamente que era eso que estaba haciendo, ¿sí? No hay forma, no tiene registro de que lo estaba haciendo. Y y por ahí dentro de 3 semanas lo vuelve a hacer porque le parece maravilloso, ¿sí? Este es lo errático que tiene y lo inestable que tiene. En el cuerpo también se va a manifestar como irregularidades, ¿sí? Tanto en el metabolismo va a ser irregular, la fisonomía va a ser irregular, va a tener más tendencia a la asimetría, ¿sí? En cuanto, no sé, a las orejas, los dientes, la posición de los ojos, eh, la ubicación de las articulaciones, de los hombros, de las caderas, de las rodillas, todos los problemas posturales que van a venir van a tener que ver con esto de que es más irregular en todo, entonces va a haber curvaturas de la columna, eh, problemas en el arco plantar, un montón de cosas que si nos fuéramos por ahí van a tener que ver con esto de la irregularidad de la fuerza bata. Lo estamos viendo en cuerpos porque en cuerpos es muy visible, ¿sí? Pero vamos a ver que esto se manifiesta en todo. Podemos hacer un proyecto, podemos escribir un texto y este texto estar dominado por una energía bata, ¿sí? O nuestro proceso de sentarnos a escribir puede estar dominado por esa energía bata y que nos sentemos un día y al otro día estamos en otro texto y que estamos irregular y que no concretamos, no podemos llevarlo a tierra, pero si somos pita podemos avanzar y meternos en el proyecto y a veces meternos e irnos a algo puntual de esta manera, ¿no? Como eh, obstinadamente, como con anteojeras y obstinadamente, y no tener la visión que sí podría dar el elemento aire, por ejemplo, de ver a los costados. Y también sin la integración que va a producir el elemento CAFA que le da cuerpo a las cosas, ¿sí? El elemento CAFA te puede dar mucho más cuerpo y más estabilidad para asentarte y desde ese lugar usar la agudeza, ¿sí? Usar esa fuerza de materializar cosas y usar la visión abierta y el poder conectar cosas que están en el aire, ¿sí? Como puede hacer el elemento aire y éter, sobre todo. El éter dijimos que era lo más inmaterial, era lo que daba lugar a todos los otros elementos. Ni siquiera podríamos casi definir bien lo que es el éter. Le decimos espacio por esto de que es lo más abierto a lo que podemos acceder con nuestra mente, ¿sí? Tienen que ver todos los elementos con la fuerza creativa. Lo que al que más le va a salir naturalmente conectarse con cosas más voladas, digamos, o con cosas
más inconexas, ¿sí? Es Vata, porque Pita ya sabe, armó una realidad a través de los juicios, entonces le cuesta más, le va a costar más, si la visión de la mente es Pita, salir de eso. A Kapha le va a costar más salir de toda estructura, ¿sí? Porque el mundo es una estructura que es muy tangible y muy, muy real, ¿sí? Muy de la realidad, de la materia. ¿Sí? Le va a costar más conectar con algo más arriba. Karina, dale. ¿Puede existir dentro de la Ayurveda un prototipo de persona, esencialmente, por ejemplo, Pita, pero que tenga una suerte de inclinación hacia el Vata? ¿Hay una suerte de consideración en un porcentaje base en una y de repente, yes, sí, tenga algo de los otros dos, de Kapha o Vata? Abrís esta pequeña puerta, que es una gran materia, que sí, sí, puede ser, puede ser. De hecho, es lo que te decía, es muy raro que una persona tenga un solo dosha. Personas unidóxicas, como se las conoce, no, son de libro, son para poder explicarlo, ¿sí? Para poder verlo claramente, pero es muy difícil que seas unidóxico. De hecho, se considera, cuando vos haces un test y te salen unos porcentajes que terminan siendo de salón los porcentajes, para poder decir, yo soy 40% bata, eh, ese porcentaje se considera que si vos sos, hay eh, más del 15% de diferencia entre el primer doya, entre el doya dominante y el segundo, ya sos ese doya. ¿Sí? Ese doya va a estar dominando en tu estructura. Ahora, si no hay esa diferencia, van a estar dos doyas dominando. E incluso puede haber personas que tengan los tres doyas equilibrados. ¿Sí? Y vos pensás que esto va a ser tan es maravilloso y es a la vez súper difícil de interpretar, porque eh, si hay una ecualización de cada una de estas bioenergías que tiene que ver con la ecualización exacta de cada uno de los elementos dentro de la bioenergía, que tiene que ver con la ecualización exacta de cada una de las cualidades que representa el elemento, porque esto es toda una metáfora de esas cualidades de algo que sea pesado, frío, errático, ¿sí? Hicimos todo este arco de cualidad, de metáfora, para decir, bueno, hay un montón de niveles en los que podemos ecualizar. Ahora, cada persona lo va a manifestar de una manera totalmente única e individual. Este es el gran desafío porque la receta para lo que te propongas desde la Ayurveda va a ser única e individual para tu propio ser. No hay otra receta, por más que estos sean conceptos universales, que a esta persona que la aplica le, le resulte tanto como a otra persona. ¿Sí? A una persona le va a resultar perfecto, a la otra persona le puede resultar casi perfecto, pero no le puede resultar tan ideal como esa persona que tiene esa ecualización única e irrepetible en la historia del universo. ¿Sí? Y todas las cosas comparten estas bioenergías, lo que les decía. ¿Queda ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Háganla porque vamos a volver, ¿eh? Miren, la clase que viene tenemos una segunda parte cuando ustedes, si quieren hacerlo, ya hayan hecho el test y sepan sus porcentajes y vamos al propio doya la semana que viene. Las tres fuerzas, y esto es lo que vamos a meternos de lleno la semana que viene, las tres fuerzas participan en el proceso y tienen una función específica en los procesos creativos. ¿Sí? Hablamos, fíjense que ahora estamos hablando de dos cosas, de el proceso creativo, ¿sí? De un montón de técnicas y cosas apuntadas a hacer algo, que se vea en la realidad, y de la creatividad, que es de donde partimos. La creatividad como tal, como potencial de conectar lo inconexo, como potencial de manifestar desde la aparente nada, de hacer magia, digamos, ¿sí? Algo que no existía y de pronto está ahí, ¿sí? Le dimos forma. Tenemos estas dos vertientes. También nos vamos a meter con esto porque cada uno de estos elementos va a regir una fuerza que va a implicar a cada uno a la creatividad en cada uno de estos aspectos. Y lo vamos a poder manejar también nosotros o verlo o observarlo. Pero no estamos todavía metiendo mano en el asunto, estamos metiendo observación.
¿sí? Estamos hoy muy sutiles, hoy vamos a irnos muy sutiles. Si el elemento éter es el que conecta con es el que le da lugar, vamos a decir, a la aparición de los otros elementos. Es decir, que los otros elementos, de una forma potencial, están en el elemento éter. El elemento éter, digo solo, ¿no? Aislado de bata, que es la mezcla con el aire, y que donde predomina es el aire. El elemento éter. Quiere decir que el elemento éter es el que conecta con la creatividad, con este potencial creativo donde todo puede tener lugar. Y después cada una de estas fuerzas, cuando implican al agua, cuando implican al fuego, a la tierra o al aire, van a movernos hacia el hacer, hacia el proceso creativo. ¿Sí? Esto que hablaba Belén recién. Para finalizar esta clase de hoy, voy a meterme en esto, porque esto que les decía que todo tiene que ver con los elementos, también la naturaleza, en la naturaleza lo podemos ver. Y en la idea de hoy, al final les voy a tirar algunas cosas, después en la semana van a recibir algunos insights que van a proponer, a dar pautas para ciertas propuestas optativas, pero que para mí nutren muchísimo y estaría súper lindo poder hablar de qué pasó con esas propuestas. Pero hoy lo que nos vamos a ir es con una consigna de observación. ¿Sí? Entonces, tenemos mucho para observar en nuestros cuerpos, tenemos mucho para observar de cómo se mueve todo esto. Y algo que me gustaría agregar es cómo se mueve en los ciclos. ¿Sí? El doya. ¿Se acuerdan? Yo acá los dejé representados al costadito con sus colores para que lo puedan ubicar, Kapha, Pitta y Vata. Ahí, a ver si, ahí, acá en la pantalla. Y estos ciclos, que le llama Trikaladoya, es decir, los tres grandes ciclos de la vida de la persona, ¿cómo se mueven estos doyas? Es decir, estas fuerzas, Pitta, Vata y Kapha, las podemos encontrar en el transcurso, por ejemplo, del año, de cómo se mueven las estaciones en el año. ¿Sí? Vamos a poner un lugar donde las 4 estaciones son bien diferentes. Tenemos el verano-verano, el otoño-otoño, el invierno y la primavera como tales, con sus fuerzas características. Y esas fuerzas van a estar marcando también el movimiento de toda la energía disponible. Es decir, que en el verano va a actuar la fuerza Pita, vi los labios, estoy aprendiendo a leer los labios. En el otoño va a actuar la fuerza Vata, porque hay mucho movimiento, hay más cambios, ¿sí? Los cambios siempre van a estar dados por esta fuerza del movimiento que tiene Vata. Cuando va terminando el otoño, vamos entrando en algo frío, denso, más pesado, que sería Cafa. Kapha. Lo tiró así como bajó del cosmos la voz de Kapha, entra en el invierno, ¿sí? Y entre el invierno y la primavera están los dos elementos, se van a ir moviendo los dos elementos de Kapha, ¿sí? Desde algo mucho más tierra al principio, algo que nos va a conectar con las raíces, justamente, con algo que vaya bien para abajo. Toda la naturaleza, si lo piensan, pareciera que no tiene vida, pero toda la vida está pasando en la parte de la raíz, en la parte que está en la tierra, ¿sí? En el pleno invierno, y se va a ir moviendo esa energía hacia el agua, que sería la primavera, que va a ir uniéndose al agua que tiene Pita y va a entrar en el calor del próximo verano. ¿Sí? Queda claro cómo es este movimiento. Entonces, ¿cómo sería una persona o cómo le influiría a una persona, a estas que veíamos hoy, que eran totalmente unidógicas, ahora que ya saben el término, cómo las influiría estar, por ejemplo, a Kapha en el verano? ¿Quién se desequilibraría más de los tres, les parece? Y Vata en otoño, se desequilibraría más. Vata en otoño. Cuando empieza el otoño, Vata tiene que empezar antes a tener en cuenta que también se va a volver más irregular, no solo porque tiene esa tendencia natural, sino porque el entorno va a estar
facilitando que todos estos elementos estén más movilizados, por ejemplo, más volátiles. ¿Sí? El que estaría desequilibrado de los tres aquí sería el Vata, porque está como excedido de su elemento. Obviamente, como decía Silvia, el Pita en verano se prende fuego también, ¿sí? Es una gran etapa el verano va a tener esta fuerza Pita, es decir, los proyectos los podemos llevar adelante, pero si soy Pita y estoy en verano, o tomo medidas que me sepan balancear y llevar adelante, o me quemo vivo, o quemo vivo a alguien, o quemo vivo a mi proyecto. ¿Sí? Para una persona CAFA, la tendencia a ir para abajo, por ejemplo, a la depresión, la persona CAFA es el biotipo que puede conectar más fácil con la depresión, ¿sí? En invierno y en principios de la primavera, la posibilidad de que ocurra esto en una persona CAFA, si no lo descubre, no lo ve y no lo trabaja, esa fuerza va a estar impulsada solamente porque cambió el clima. ¿Sí? Así como la naturaleza tiene un ciclo anual, tenemos un ciclo vital. El ser humano nace, va creciendo, se va desarrollando, van apareciendo todos los tejidos al principio. La niñez es muy de crecer, de manifestar, es como la primavera de la vida, ¿no? Estamos empezando a florecer, a que aparezcan cosas, se mueve todo. Cuando se empiezan a ajustar esas cosas que ya habían aparecido, esos tejidos que ya habían aparecido, empiezan a madurar, empieza nuestro intelecto a madurar, nos volvemos adultos y empezamos a concretar proyectos y empezamos a concretar la vida y empezamos a darle forma a nosotros a la vida. En la niñez, medio que la vida no nos importa darle forma, ¿sí? Alguien la va moldeando siempre, ¿sí? Tenemos esa estructura, pero en la adultez tomamos las riendas, ¿sí? Y es el carro que nosotros vamos guiando. Entonces esa fuerza es más Pita. Y en la vejez empiezan a desaparecer los tejidos, empiezan a desaparecer las estructuras, todo se empieza a ser más volátil, ¿sí? Empezaríamos si llegamos a una vejez transparente, a empezar a transparentar nuestras estructuras en la vejez, ¿sí? Sería hermoso que pudiéramos llegar a una vejez en esas, vieron que hay eh, el proceso de la vejez puede derivar en una vejez transparente y puede derivar en una vejez opaca, ¿sí? Entonces poder transparentar y conectar con eso nos haría conectar con la parte más linda de todo este elemento también, que va a estar inevitablemente en todo, en nuestros tejidos, en nuestro metabolismo, en nuestros pensamientos, ¿sí? Poder conectar, poder bajar a tierra a una persona grande, a tu abuela, si propones respirar, por ejemplo, la conecta con algo que no lo tenía, porque el mismo proceso de la edad, ¿sí? La está conectando con cosas más sutiles, no con cosas que la bajen a tierra, digo, con respirar y estar enraizado, ¿no? Con volver a conectar con la raíz. Esto. Lo mismo, ¿cómo sería, pensemos, una persona CAFA en su niñez, cómo es un niño CAFA, que tiene ya la fuerza en sus tejidos, pero a la vez está viviendo la niñez donde todo es más creación del cuerpo, ¿sí? Son personas que van a atender a la obstrucción, por ejemplo, ¿sí? El niño que tiene obstrucciones nasales, mocos, congestiones de todo tipo, eh, por decir algunas de todas las cosas que pueden pasar, ¿sí? Una persona bata, un niño bata, va a tener una muy buena niñez, porque va a estar equilibrado en que naturalmente es una polvorita que está saltando para todos lados, pero la niñez lo hace concretar y tener aplomo. Ahora, esta misma persona bata, cuando avance y llegue a su vejez, generalmente puede ser que tenga una vejez bastante más dolorosa, por ejemplo, porque los dolores tienen que ver con bata, todo lo que sea crujido, ¿se acuerdan que les decía todo lo irregular? En un momento alguien había dicho de la aspereza o de lo no flexible, ¿sí? Me acuerdo que habíamos empezado con algo de eso. Bueno, bata es el no flexible, ¿sí? Porque todo se
se pone más rígido, más áspero, se seca las articulaciones, ¿sí? En la persona Vata, y ya las tiene de por sí, de esa manera. Y una persona Pitta, como creo que la gran mayoría somos, porque por eso estamos tomando este taller y queremos saber qué es lo que está pasando, en la adultez, en nuestro momento de crear cosas, somos las personas que puede quemarse vivo solo por este momento. Y encima si nos vamos a hacerlo en verano, imagínense qué hermoso eso, y nos tomamos y nos vamos a caminar a las 12 del mediodía o jugar al tenis al rayo del sol. Imagínense esa persona que podía ser solo un volcán por tener sus tejidos en desbalance, es, es Islandia, estalla solo, ¿sí? Es todo un solo volcán lleno de volcanes que le estallan por todos lados. Eso es. Ahora también hay un ciclo que ocurre cuando la Tierra va girando alrededor del Sol, ¿sí? La Tierra va girando alrededor del Sol, se van moviendo energías y a lo largo del día se van modificando estas energías que nos movilizan también a nuestros cuerpos. Está puesto de esta manera, ¿sí? Pensando en 12 horas, para que lo veamos gráficamente. Está puesto con un horario exacto, pero esto se va modificando, es como cuando empieza la primavera, ¿no? No hay un inicio de la primavera, se va dando el inicio de la primavera cuando va claudicando el invierno y así todas las estaciones. En esto, en las bioenergías a lo largo del día también, pero más o menos se toman estas horas como para tener en mente, poder verlas claramente. A las 6 se dice que son las horas de cambio. A estas 6, que sería el horario de transición, ¿sí? Que tiene que ver generalmente con el ocaso y con el amanecer, ¿sí? Cuando aparece el sol en nuestra faz de la Tierra y cuando desaparece ese sol. Son momentos de cambio muy grandes. Son momentos, de hecho, en los que Ayurveda te va a decir, no hagas nada en esos momentos. Nada. O sea, no comas en ese momento, no te pelees en ese momento, no medites en ese momento. Son momentos para contemplar. Le llaman, y tiene que ver con eso, cuando se articula ese momento del día, no hacer nada, dejarlo contemplar. Es lo único que Es- podríamos hacer, Exactamente en qué digamos. momento, disculpa Alex, exactamente en qué El momento. ocaso y el amanecer. Cuando Mm, el sol aparece y empieza a mover energías, y cuando el sol desaparece y empieza a mover otras energías que ahora vamos a ver. ¿Sí? Eso Que le llamamos correspondería con eso. ay, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, Belén. No, no, Interrumpí tranquilo. en el cine, ¿no? La hora mágica, los dos momentos de la hora mágica en el día. Exactamente, exactamente. Fíjense, bueno, que justamente contemplar ese momento ocurre algo, ¿no? Por casualidad se llama mágica solamente porque la luz te hace mejor las fotos o te hace mejor la toma. Pasa algo adentro, ¿sí? Si alguien tuvo la oportunidad de contemplar esos momentos, eh, estés donde estés en el campo, la terraza de tu casa, en el balcón, en el patio, en un auto, en la ruta, o viéndolo a través de una ventana en la escuela, cómo se cuela la luz de ese momento del día, algo ocurre, ¿sí? Algo está cambiando en ese momento. Hay algo mágico con ese momento, ¿sí? También puede ser que no lo veamos, porque, como decía Einstein, todo puede ser para uno un milagro y nada puede ser un milagro. Entonces puede ser que no lo veamos, pero si lo pudimos ver y pudimos conectar con eso, sabemos, creo yo, que algo ocurre. Y la Ayurveda decía algo así, que a esa hora, a las 6 de la mañana, algo ocurría, algo cambiaba y se empezaba a mover la bioenergía del día. Es decir, que como en la vida el inicio es Kapha, en el día también, o en los movimientos también, vamos a decir el día, porque no es solo el día. Vamos a suponer que a las 6 de la mañana aparece el sol así de golpe a las 6 y empieza a moverse esta energía Kapha, ¿sí? Que va a ir transitando hasta que se convierta en la energía Pita. La energía Pita tiene su máximo exponencial cuando el sol está en lo más alto, cuando tenemos la máxima cantidad de luz, ¿sí? Cuando tenemos la máxima temperatura en la Tierra.
estemos en la estación en la que estemos, y va a empezar a declinar hacia, va a empezar a declinar y a desaparecer todo lo que apareció. Es decir, todo lo que consumimos y el cuerpo formó después de las 2 de la tarde sería para este horario, es decir, cuando el sol empieza a perder fuerza, cuando la energía del elemento fuego empieza a perder fuerza, la Tierra va a empezar con procesos que van a empezar a desarmar. Bata tiene que ver con esto, que empiece a desarmar todo, ¿sí? A disolver todo. Entonces empieza un proceso que va a terminar en el ocaso, en que baje el sol, en que desaparezca el sol y que empiece otro proceso igual, nocturno, donde en otra parte de la Tierra está pasando, pero ese sol que está impactando en nosotros, por lo menos en este planeta a través de la luna, ¿sí? Nosotros tenemos la manifestación del sol de otra manera a través de la luna, ¿sí? Se van a dar los mismos 3 procesos. Desde las 6 hasta las 10 va a ser la fuerza Kapha, desde las 10 hasta las 2 la fuerza Pita. Nuestros sueños, por ejemplo, si nos vamos a dormir, van a tener que ver mucho con esto. El momento más activo de nuestra mente va a estar en el momento Pita, ¿sí? Cuando estás manifestando cosas. Y nuestra fuerza de nuestro cuerpo, de restituir todo el cuerpo, de limpiar el cuerpo, hacer todos los procesos metabólicos de limpieza, tienen que ver con este momento, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, del horario Vata, ¿sí? Del horario cuando se empieza a disolver todo, hasta que vuelve a iniciar el proceso de la Tierra. Entonces, en el día completo, cuando sale el sol y cuando desaparece el sol, lo veríamos de esta manera. Inicia, en este caso por el lado izquierdo, el día, llega hasta el momento máximo de exposición solar o de máxima luz y vuelve a decrecer. Y por la noche pasa lo mismo, llega a un máximo de máxima exposición solar en otra parte del planeta, que nosotros también la recibimos de alguna manera, que para el Ayurveda toda la noche va a tener que ver con la parte de los procesos mentales, y todo el día va a tener que ver con la parte de los procesos corporales, más que nada. ¿Sí? Entonces, si uno tiene que hacer trabajos o limpiezas o hacer técnicas que lo ayuden con esas cosas, tendría que trabajar más con estos horarios. No lo vamos a ver en este taller, puntualmente, excepto que alguna pregunta nos lleve a eso. Pero imagínense entonces estas 3 personas que veíamos, cómo reaccionan a cada uno de estos momentos del día. ¿Sí? Es decir, ejemplos mínimos y contundentes también. Una persona Kapha, vamos a empezar por este Kapha que tenía mucha masa muscular, que le costaba perderla esa masa muscular, que todo lo que incorpore se va a hacer cuerpo, se va a hacer materia, porque son tierra y agua, ¿sí? Vamos a suponer que solo tiene tierra y agua y se le hace tierra y agua. Entonces se hace parte de sí inmediatamente. Si esta persona está o desayuna en un horario Kapha, ¿sí? Ese desayuno completamente va a ser metabolizado e incorporado y no va a tener todas las fuerzas de poder sacarlo, ¿sí? No se va a ayudar a sacarlo, como si desayunara, por ejemplo, en un horario pita donde el metabolismo está mucho más activo, es decir, después de las 10 de la mañana. ¿Sí? O antes, cuando todavía está limpiando. Lo que pasa es que ahí empieza a interferir también que la limpieza que estás haciendo de la noche estés incorporando el desayuno de la mañana. Pero va a ser mucho mejor para esta persona CAFA, por ejemplo, hacerlo de esa manera que hacerlo en esta franja, en la franja, a ver si la señalo, perdí el puntero, esta franja, no sé si lo ven el puntero ahí, que es donde CAFA sería el horario en el que máximamente se desayuna, ¿sí? Bueno, muchos desayunamos después también. Y para una persona pita, por ejemplo, el otro ejemplo es esto que les decía hoy, de una persona pita que tiene todos sus proyectos y que en el verano quiere llevar adelante sus proyectos, en el medio de la adultez, cuando es el momento de hacer todos los proyectos de la vida, sin tener en cuenta nada de esto, y lo hace puntualmente al mediodía, ¿sí? Se va a jugar a la pelota al mediodía, ¿sí? Bajo el rayo del sol incluso. Y si es posible, termina y se come una parrilla
ahí a Un la chori. sombrita, pero con el calor. ¿Cómo? Un chori. Un chori, se come un chori ahí cuando termina al rayo del sol. Y es más, si puede con un vino tal vez, porque el vino que es ácido le va a dar más acidez todavía a este elemento que la acidez es como un tema también como muy complejo. ¿Sí? Así que ese sería el combo destructivo para Pita. Pero los otros momentos del día lo van a ayudar muchísimo, lo van a equilibrar muchísimo. ¿Sí? Y para una persona Vata, obviamente los momentos de eh, disolución, vamos a decirle, ¿sí? De pérdida de materia, lo van a volver mucho más Vata. Entonces, estos momentos, estos ciclos, y fíjense que dije ciclos, y este es claramente un ciclo, el del año era claramente un ciclo, pero si vuelvo para atrás, este no se parece a un ciclo, por lo menos el dibujo no se parece a un ciclo, el de la vida. Un ciclo es algo que empieza y hace círculo, ¿sí? Pero para estas teorías védicas, y tal vez para muchos y muchas de nosotras, hay alguna especie de conexión difícil de dilucidar, ¿sí? Porque sigue siendo muy inaccesible, y tal vez sea el gran misterio inaccesible para el ser humano y que nos mueve a todo lo que nos mueve, que es unir de forma cíclica esto, ¿no? Cuando termine nuestra materia, cuando se disuelva esta materia, vuelva esa materia a formar algo. De otra forma, podríamos verlo y decir, bueno, esa materia que se disuelve, por más que no sea nuestra conciencia o nuestra mente limitada, como veíamos hoy, la que esté definiendo a esa materia, y verlo como que es un ciclo de la misma exacta materia, esas mismas partículas van a ser parte de la vida. ¿Sí? Es el ciclo de nacimiento-muerte que pasa en un árbol y que cuando se deshace aparecen otras cosas maravillosas y la vida tiene un solo sentido, avanzar siempre, siempre es moverse hacia la vida, ¿sí? La vida se va moviendo en el sentido de la vida, siempre. Entonces, por eso esto también tiene que ver con un ciclo, y para la Ayurveda y estas ciencias védicas tiene que ver más también con el ciclo de renacimiento, que ellos lo dicen así directamente con esa palabra categórica, del ciclo sí, de nuevas vidas, ¿no? De renacimiento. Entonces, y aquí he terminado la presentación, con todo esto que hemos visto, con todo este universo al que nos metimos a nadar y se los había advertido que nos íbamos a meter en tanto, no sé si se lo esperaban o no, ahora me van a contar. Les voy a invitar a que hagamos una observación esta semana, que vamos a empezar a hacerla ahora, en los últimos minutos, ¿sí? Ya que los tenemos todavía, y que la hagan ustedes. Que empecemos a observar cómo se nos presenta estas bioenergías, ¿sí? Si las podemos distinguir fácilmente o no, o en qué sí, en qué no,